Bueno, esto es un poco de lo que vamos a estar viendo. Vamos a estar esbozando lo que son los desafíos de la implementación de pruebas automatizadas, qué estrategia implementar, cómo seleccionar la herramienta, cómo implementar un framework y quizás los beneficios de implementar un framework, y vamos a ver un caso de éxito también. Lo primero, como les decía, soy de Venezuela, hace 4 años vivo en Argentina. Actualmente me dedico a hacer test automatizados, específicamente soy Test Automation Leader en Baufes, que es una empresa argentina con más de 25 años de trayectoria y tiene sede en varios países del mundo como Chile, Argentina, Estados Unidos. Primero es hablar de los desafíos de las pruebas automatizadas. Y les quería comentar, perdón si hablo un poquito hacia abajo, pero es que el micrófono no me funciona muy bien. Les quería comentar que una anécdota que tuve hace varios meses. Me encontré con un profesor de la facultad, experto en testing, tiene más de 15 años en el rubro y él ha escrito un montón de papers, no le voy a decir su nombre para no caer en un tipo de alusiones, pero él me comentaba que las pruebas automatizadas a la larga tienden a caer en el olvido, a caer en desactualización, en desuso, que muchas veces se pierde la confianza en ellas y se tiende a probar las cosas, las regresiones se tienden a hacer manualmente. Pero, ¿por qué fracasan las soluciones de pruebas automatizadas? Lo primero es entender el contexto. Debemos entender el contexto. ¿Qué queremos lograr con las pruebas automatizadas? ¿A qué queremos llegar? Tenemos que entender, aquellos que quizás estamos o están incursionando por primera vez en las pruebas automatizadas y lo ven como un mundo quizás un poquito oscuro, no sabemos, o difuso, no sabemos cómo empezar. Debemos saber qué queremos y entender qué queremos lograr con eso, qué queremos automatizar, cuál es la cobertura que queremos lograr, cuál es el contexto de la aplicación a testear, qué tipo de aplicación es, sobre qué plataformas corre, cómo está desarrollada la aplicación, cuál es el proceso actual de testing o cómo se hace el testing manual, cómo es el desarrollo, el proceso de desarrollo de la aplicación, qué metodología se está utilizando, cada cuánto tengo un change request. Si no, bueno, podemos tener una imagen como la que les muestro, muchos ya la conocerán, donde vamos a tener una discrepancia entre la solución deseada y la solución automatizada. ¿Por qué? Porque les pongo un ejemplo. Imagínense que yo quiero automatizar a toda costa porque está de moda, porque todos mis compañeros también están automatizando y yo quiero meterme en ese mundo. Decido contratar, como me pongo a investigar y veo que Selenium WebDriver se está utilizando mucho, yo contrato 2 expertos en Selenium WebDriver, cada uno tiene más de 10 años de experiencia y los contrato, los pongo a trabajar cuando van a automatizar. La aplicación es una aplicación desktop desarrollada en Delphi. ¿Qué van a hacer ellos con Selenium WebDriver? Entonces se produce un poquito lo que les muestro acá esto no sé si muestra, la solución deseada y la solución desarrollada. No me sirve absolutamente para nada. Bueno, ¿qué estrategia debo implementar? Lo primero que debemos definir es qué tipo de pruebas se quieren automatizar. Yo quiero automatizar pruebas de UI, pruebas a sistemas web, pruebas a sistemas mobile, quiero automatizar los servicios, quiero automatizar, de repente solo quiero el smoke test porque no tengo mucho dinero para automatizar tampoco. ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué tipo de pruebas quiero automatizar? Por ahí quiero automatizar solo el backend que se comunica con la base de datos. Tenemos que entender esto. ¿Existe una única estrategia? La verdad es que no. La estrategia se debe adaptar al contexto de la aplicación, como les mencionaba anteriormente, al contexto de la aplicación y de mi proceso actual, a lo que yo quiero llegar. Debo definir los criterios de cómo quiero que se muestren las pruebas, cómo quiero visualizar los resultados de esas pruebas. Quiero que me llegue un mail, quiero que impacte todos los casos de prueba impacten en alguna herramienta de gestión de casos de prueba, como por ejemplo, no sé, HPQC o TestLink. Los quiero ver reflejados ahí para ver qué tantos casos de prueba se ejecutaron, qué no se ejecutaron, cuáles pasaron, cuáles no pasaron. ¿Cómo quiero cómo quiere la gerencia ver los resultados, ver los números de las pruebas automatizadas, en qué estoy invirtiendo el dinero? Lo otro es definir cómo va a ser el manejo de los datos de las pruebas.
se los voy a pasar por input, cómo voy a hacer, cuál va a ser el proceso de test data management, cómo voy a conectarme con las bases de datos, cómo voy a tener el input de los datos y cómo los va a interpretar el script. También si voy a tener un ambiente exclusivo para automatización, si lo quiero tener, o voy a compartir los datos también con los testers funcionales. ¿Cómo voy a manejar los datos? Bueno, más importante, la interacción con el equipo de testing manual. ¿Por qué? Porque ellos son los que nos van a dar nuestro input para nosotros poder automatizar. Si hacemos alusión con desarrollo de software, los analistas funcionales, los desarrolladores, los testers manuales serían nuestros analistas funcionales. Ellos nos tienen que dar el input. En este caso no va a ser quizás una ARS, una historia de usuario, sino los casos de prueba. Los casos de prueba con precondiciones, con postcondiciones, con pasos que se deben ejecutar para que la prueba alcance la cobertura deseada. Y bueno, por último, ¿qué caso de prueba quiero automatizar? ¿Y por qué caso de prueba? Tengo que entender también qué casos de prueba son automatizables y qué caso de prueba me conviene automatizar a mí. ¿Por qué? Porque por ahí necesito automatizar una funcionalidad porque la quiero mostrar más rápido, pero el tiempo de automatización me lleva 2 semanas, me lleva 1 semana y al final no me representa mayor valor a la cobertura de las pruebas. Ahora, la selección de herramientas o de tecnologías. Ay. Perdón, me anda mal esto. Perdón. La selección de herramientas. Tenemos que preguntarnos, o muchos se preguntan, ¿existe una única herramienta? ¿Cuál es la mejor herramienta del mercado? La respuesta es, no existe una única herramienta, claramente. Hay muchas, hay open source, hay free, hay herramientas propietarias, unas son más costosas que otras, unas tienen más features que otras. Tengo que analizar cuál es la que mejor se adapta a mis necesidades o a las necesidades de mi proyecto y de mi contexto de pruebas. Por ahí, como les comentaba anteriormente, mi sistema está desarrollado en Delphi, es un sistema desktop, y Selenium WebDriver, por más que se esté utilizando en el mercado y haya muchas personas que estén contribuyendo a la comunidad, no me sirve para mis pruebas. Tendría que evaluar una herramienta como Test Complete o HPUFT o cualquiera que esté en el mercado que se adapte quizás a las necesidades de mi proyecto, de mi sistema. Por ahí no es una sola herramienta. Muchos de acá debemos automatizar con más de una herramienta porque necesitamos evaluar distintos contextos. No, esto definitivamente no me anda. Bueno, cuando fracasamos en la selección de la herramienta se produce algo como lo que vemos acá, donde tenemos una solución deseada y por ahí si contratamos, imagínense que mi sistema sí es web y yo tomo a un desarrollador que se suele usar, se suele hacer en el rubro y contrato un desarrollador superdotado que tenga 16 años de experiencia, un montón, sea quizás, como diría en Argentina, el capo en programación. Esa persona me desarrolla un framework que está súper bien desarrollado, súper bien estructurado, con los mejores patrones de diseño, con las mejores estructuras y las últimas tecnologías del mercado, pero que no me sirve para nada, no me prueba ni el 15%, no me alcanza ni el 15% de mi cobertura. ¿Por qué? Porque no se involucró al equipo de testing funcional. Y ustedes dirán, ¿pasa esto? Sí pasa. Me he encontrado con clientes que les pasa y tienen un fuego encendido porque tienen 7 meses desarrollando un framework que no les sirve para nada. Ahora, ¿está mi equipo preparado para implementar una solución de pruebas automatizadas? Lo primero es entender que debemos eliminar los miedos. Los testers funcionales, por lo general, tienen quizás un pequeño miedo a lo que es la automatización. Bueno, está lo que mencionaban hace poco en una charla de que piensan que se les quiere quitar su trabajo o quieren automatizar todo y sacar a los testers porque quieren que todas las pruebas se hagan de manera automatizada. O me he encontrado con casos que dicen, yo no quiero pasar a automatización, si yo quisiera desarrollar fuera desarrollador, no sería tester. Y bueno, debemos entender que, y eso lo digo desde el lado del tester funcional y desde el lado de los líderes de QA funcional, que el testing automatizado no debería
venir a quitarle el trabajo a nadie, no debería quitarle las tareas al tester. Lo que sí debería quitarle son las tareas repetitivas. A todo aquello que el tester le genera pérdida de tiempo, volver y volver y volver a probarlo, debería hacer el robot. ¿Y qué debería hacer el tester funcional? El tester funcional se debería enfocar en las nuevas funcionalidades, en las nuevas, todas aquellas historias que están impactando constantemente en la aplicación y que también analizar nuevas historias y dedicarse a tareas un poco más complejas para mejorar su desempeño, ¿no? Ahora bien, armando el framework. Una vez que ya definimos la estrategia, convencimos al equipo, tenemos quizás a las personas ideales para que nos implementen esta solución, ¿qué aspectos debemos considerar? ¿Qué es realmente, lo primero, qué es realmente un framework de automatización de pruebas? Similares a los frameworks de desarrollo de software, los frameworks de automatización representan quizás un esqueleto, un esquema, un patrón de cómo se debe desarrollar o patrón para desarrollar e implementar una solución de pruebas automatizadas. Pero están directamente relacionados con el proceso de pruebas, con lo cual no son solo estructuras y clases base, son también, controlan también la configuración y la gestión de la ejecución, la preparación y los resultados de esas pruebas. Por ejemplo, configuración del entorno, donde se van a desarrollar las pruebas, configuración del entorno donde se van a ejecutar las pruebas, qué tipo de pruebas voy a ejecutar, si son web, si son mobile, los mismos que les decía anteriormente, cómo se van a gestionar los datos, cómo quiero que el script lea los datos, el robot, cómo quiero que los interprete, cómo van a hacer las conexiones con la base de datos, cómo va a interactuar el script contra la base de datos, cómo se van a generar los resultados, cómo quiero visualizar los resultados. Quiero que el framework me genere métricas, quiero tener métricas de seguimiento, de ejecución de cada corrida y decir, no sé, cómo se está ejecutando hoy con respecto a 6 meses, cómo se está comportando la aplicación. Tengo que entender todo eso para poderlo desarrollar. Para eso tenemos que considerar 4 aspectos fundamentales. ¿Para qué me va a servir el framework? Como les dije anteriormente, el framework va a ser una base para desarrollar nuestros nuevos scripts de pruebas automatizadas para que el tester automatizador o el automatizador se olvide de quizás todas aquellas tareas de configuración y de todas tareas básicas y se enfoque en desarrollar los checks automatizados. Perdón. ¿Es muy costoso? Depende de lo que queramos lograr. Hace poco mencionaban que muchas veces se desarrollan monstruos o frameworks muy grandes para probar soluciones muy pequeñas, para probar sistemas o se aplican en proyectos muy pequeños. Tenemos que evaluar realmente qué aplica para nuestra solución y para nuestro proyecto. ¿Quién lo debe desarrollar? Importante saber que aunque la persona o las personas que van a desarrollar el framework deben tener fuertes skills de programación, también se debe involucrar al proceso al equipo de testing, ¿no? Algún referente, algún tester senior o los QA managers, que les den las directrices a estas personas que están desarrollando de cómo va el framework a ayudarme a desarrollar mi proceso de pruebas automatizadas. ¿Por qué? Porque como les decía, tiene que estar enmarcado en el proceso de pruebas. Si no, nunca voy a conseguir la cobertura deseada. ¿Quién lo debe mantener? Similar a lo anterior, lo deben mantener personas que claramente tengan buenos skills de programación. Tenemos nosotros en Baufes buena experiencia con personas que se pasaron de testing manual a testing automatizado con el debido seguimiento y la debida capacitación, lo pueden hacer. ¿Qué debe tener mi framework? Lo primero, clases base, claramente. Todas aquellas clases que me van a... estructuras y todo aquel esqueleto que me va a ayudar a facilitar el tiempo de desarrollo de los nuevos tests. Lo otro, data management. Hay que evaluar en qué escenario me encuentro. Si estoy trabajando en un proyecto, por ejemplo, tengo que evaluar si tengo control total sobre la base de datos, si tengo control parcial sobre la base de datos, si no tengo control sobre la base de datos y cómo quiero yo o cómo necesito generar los datos para que el script pueda funcionar de la mejor manera. Y bueno, cómo va a leer esos datos, cómo los va a interpretar y cómo va a impactar
en la base de datos. Lo otro, reporting. Claramente las pruebas se tienen que mostrar de alguna manera. Les mencionaba anteriormente que una manera es mandar mails con el reporte de cuántos casos pasaron, cuántos fallaron, cuántos se ejecutaron, cuántos no se ejecutaron, cuántos quedaron block, por ejemplo, qué porcentaje pasó, qué porcentaje falló. También se puede reportar de manera con una interconexión a alguna herramienta de gestión de pruebas, emulando un tester manual, pasando y fallando los casos o bloqueándolos. Interacción con herramientas de gestión de pruebas. Tengo que evaluar si realmente quiero que se integre con mi herramienta de gestión de casos de pruebas. ¿Por qué? Porque muchas veces no se quiere que la solución de pruebas automatizadas emule al tester. Simplemente se quiere que esta solución se implemente, por ejemplo, en el ambiente de developers para evitar que se pasen nuevos change requests a QA que no funcionen o rompan el sistema. Tengo que evaluar si realmente quiero que me impacte en este tipo de herramientas y que me muestre los resultados de los casos ejecutados o no. Bueno, versionado, claramente por las características y los beneficios propios del versionado de código, mantener una misma versión del framework, todos los que están desarrollando o los que interactúan con los scripts de pruebas automatizadas, y un estándar de código de la solución. Anteriormente también mencionaban que todas las personas que están involucradas en una misma solución de pruebas automatizadas deberían manejar un estándar del código, un estándar de la estructura como están desarrollados los scripts. De esta manera, si entra una persona nueva, la podemos capacitar fácilmente y va a entender el proceso, o si alguien dice, mañana me voy de año sabático, y a otra persona le toca actualizar un script que él desarrolló, lo va a poder hacer y lo va a poder entender fácilmente. Ahora, beneficio. Bueno. Estructura de resultados. Con un framework yo puedo tener resultados en corto tiempo, los puedo tener bien estructurados, bien mostrados, que facilita la toma de decisiones, facilita la visualización por la parte gerencial. Tiempos de desarrollo y mantenimiento reducidos, claramente por lo que les dije anteriormente de la definición de clases base. Reportes que pueden ser muy rupestres, por así decirlo, o pueden ser muy lindos, depende de lo que quieran lograr. Si el reporte, yo he trabajado con muchos clientes a los que en realidad no les interesa que el reporte le llegue a todo el mundo, sino que solo le llegue al QA Manager y a los líderes de testing. Entonces, por ahí el reporte puede ser un poco más técnico, generar logs de ejecución que se puedan fácilmente analizar cuando un caso de prueba falle. Y bueno, facilita el análisis de los resultados, por esto que les digo, si tengo reportes bien estructurados, si tengo un log de ejecución, donde yo puedo visualizar todo el camino que siguió el script para ejecutarse, en este caso algún fallido, puedo analizarlo fácilmente. Gestión de los datos de prueba, depende de la estrategia que hayamos elegido. Estamos eligiendo, por ejemplo, Data Driven Testing. Puedo gestionar los datos de prueba a través de un archivo de input. Escucha bien. A través de un archivo de input o como sea que lo queramos manejar. Estructura de la solución y, bueno, performance. Obviamente nos genera una mejor performance cuando tenemos ya todas las clases estructuradas, todas las clases definidas como base y nuestros scripts simplemente acceden a ellas. Un caso de éxito que se aplicó en Argentina a un cliente muy importante del rubro financiero, donde hoy estamos corriendo 1.300 casos de prueba y fue realmente un desafío. Este cliente es un cliente difícil que como está en el rubro financiero quería emular de manera perfecta al tester funcional, con pantallas, o sea, probando directamente la UI como lo probaría un tester funcional, sacando screenshots, sacando un montón de cosas que fueron bastante difíciles de implementar, pero bueno, se implementó. Tenemos acceso el framework tiene acceso a distintos motores de base de datos, el proyecto es súper grande y tiene conexiones con Oracle, con Couchbase y con SQL Server. Acceso a distintas herramientas de gestión de pruebas. Hoy por hoy tenemos HPQC y TestLink. Hay MTM también.
Tenemos versionado bajo distintas herramientas, SVN, TFS, GitLab, reportes vía mail, métricas de calidad, puedo hacer seguimiento de cómo se comportó la aplicación según mis tests, hace 6 meses, hace 3 meses, qué cantidad de casos de prueba he agregado, cómo estoy creciendo, cómo está creciendo mi solución de pruebas automatizadas, qué porcentaje de casos de prueba tengo automatizados hoy con respecto a los que tenía hace un año, por ejemplo, con gráficos, el framework te hace gráficos y todo. Tengo Data Driven Testing, puedo acceder a los datos con un archivo de input. Test Data Management, tengo definidos 3 escenarios, los 3 escenarios que le mencioné anteriormente, donde el primero es donde tengo el control total de la base de datos, el segundo donde tengo control parcial de la base de datos y el tercero donde no tengo control de la base de datos. Cuando no tengo control de la base de datos, muchos dirán, ajá, pero en testing, porque me lo comentaron, en testing muchas veces, o la mayoría de las veces, los testers tienen acceso a la base de datos, sí o sí, si no, ¿cómo testean? Sí, pero muchos clientes te piden que automatices las pruebas de producción, aunque suene descabellado, se hace y no le puedes decir que no a un cliente. Bueno, por lo menos yo no le digo que no. Sí lo puedo hacer. Multibrowser, se puede correr en distintos browsers, salvo ciertos inconvenientes que hemos tenido con Internet Explorer, pero con Firefox y Chrome sí lo podemos correr perfectamente los scripts. Distintos modos de ejecución. Hoy por hoy tenemos ejecuciones UI, tenemos ejecuciones unit test, tenemos ejecuciones a procesos batch, a store procedures, tenemos ejecuciones headless, donde, bueno, con PhantomJS se levanta corre todo por debajo, sin levantar la pantalla. Y multiplataforma. Podemos correr en batch, backend, store procedures, UI, web, y ahora, bueno, estamos comenzando a desarrollar la parte mobile. Muchas gracias por su atención.